Bueno, señoras y señores, bienvenidos a Fundiendo con la Biblia, nuestro podcast que a veces le llamamos Fluyendo con la Biblia. Yo soy Fausto Liriano. Alexander López. José Landeta. Y estamos aquí con una nueva temporada. Este episodio abre la segunda temporada de nuestro podcast. Y hoy queremos hablar sobre algo que nos han preguntado con bastante frecuencia. ¿Qué debo hacer para estudiar ciencias bíblicas? Así que de eso hablaremos hoy en este primer episodio de esta primera temporada. Yo creo que es interesante este tema porque en el entorno en el que estamos regularmente la gente no está tan claro de las opciones que tenemos en lo que tiene que ver con Biblia, de quizás las muchas informaciones que tenemos en redes sociales, y quien ha estudiado un poco no sabe específicamente cómo hace el cambio de quizás una maestría en teología, estudios teológicos o una maestría en divinidad que pudo haber hecho en un seminario, en cómo pasar a ciencias bíblicas. Y algo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia es que una muy buena forma de hacer el switch, si hiciste una maestría en teología, si te preparaste para alguna de esas áreas, algo que te puede ayudar es leyendo. Sin embargo, hay una pregunta, antes de pasar a eso, que siempre es importante responderla, y es, ¿por qué estudiar ciencias bíblicas? Fausto, tú que tienes más tiempo haciendo esto, cuéntanos. Yo siempre pongo por delante la escasez que tenemos de buenos biblistas cristianos. Dentro del ambiente del biblismo, de las ciencias bíblicas, hablar de biblistas cristianos es un poco controversial porque se supone que tu confesión no debe mezclarse con la disciplina. Pero la verdad es que así como nosotros podemos tener prejuicios y preconcepciones por nuestra fe, también quien no tiene una fe tiene prejuicios y preconcepciones. Y para mí balancea el campo el hecho de que tengamos biblistas que son creyentes. Aparte de eso, creo que se necesita un enlace entre quienes hacen teología para la iglesia y de hecho la práctica teológica del discipulado de la iglesia y las ciencias bíblicas, el mundo de las ciencias bíblicas. Claro. El hecho de que tampoco haya tantos biblistas cristianos crea una brecha que ha hecho una gran separación entre la realidad que se maneja dentro de la iglesia y lo que se ve en el mundo bíblico. Muchas de las cosas que nosotros decimos aquí en Fundiendo con la Biblia son viejas, Claro. Aceptadas pero viejas. Y cuando la hablamos se escuchan como nuevas porque obviamente estamos tratando de acercar tratando de romper esa brecha. ¿Ustedes por qué piensan que es bueno estudiar ciencias bíblicas? Bueno, en mi caso yo creo que es importante porque te ayuda a acercarte al texto bíblico de una forma quizás más académica. Yo sé que quizás eso en la iglesia puede sonar extraño, pero el tú poder estudiar la Biblia en sus lenguas originales, en su contexto histórico-cultural, tomando en cuenta las variantes textuales, tomando en cuenta las formas literarias que tiene, yo creo que eso arroja muchísima luz a cómo uno entiende el texto bíblico. Y alguien pudiera escucharme decir, estudiar la Biblia en sus lenguas originales. Eso quizá puede sonar para alguien, oye, pero eso tiene que ser para gente súper dotada. Pero para nada. Y de hecho, yo tengo la convicción de que una persona que quiera aprender a hacer algo en nuestra época, nosotros tenemos la época que más recursos hay y que más fuentes tenemos. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar lenguas bíblicas, que independientemente de la fama que eso tenga, yo creo que sería bueno empezar por ahí, porque como escuché un profesor decir por ahí en una ocasión, tú estudiar el texto en sus lenguas originales es como tú ver una película en 4K. Mientras que leer una traducción vas a ser edificado, pero hay elementos de la gramática original que tú no vas a entender. Es como me pasa a mí ahora, porque yo veo mucho deporte y pasamos de la televisión regular a alta definición, súper alta definición. Y a veces, por alguna razón, tengo que volver a verla, no en alta definición, sino en una definición regular. Y yo digo, regular, con humildad. ¿Cómo Sí. uno ¿Cómo uno veía esto? ¿Cómo uno veía esto antes? Y pasa cuando tú
ya tiene conocimiento de las lenguas bíblicas, si lees el texto y vuelves otra vez a estudiar la Biblia quizás desde una traducción o desde otros recursos que no son tan dependientes de las lenguas bíblicas, tú dices, wow, realmente estamos viendo Sí. en 5 o en 17K de alguna Sí, forma. porque hay elementos y hay detalles que uno ve que quizás en una lectura de una traducción tú no ves. Ahora, uno pudiera preguntarse, ok, yo quiero estudiar ciencias bíblicas, o quiero estudiar lenguas bíblicas, ¿qué hago? Bueno, hay muchos recursos, aún gratuitos. Por ejemplo, si quieres estudiar hebreo bíblico, ahí están la gente de Aleph Convet, que de hecho lo entrevistamos en una ocasión. Sí. Ellos tienen un canal de YouTube, creo que se llama Gramática Hebrea, donde tienen clases Me grabadas en ayudó mucho. español. Ah, te ayudó, ¿verdad? Ah, me ayudó. Muy bien. Y también la gente de Dosis Diaria de Griego, también tienen clases Buenísimo. grabadas con sus presentaciones en español, nítido. Igualmente hay libros que ayudan, por ejemplo, creo que el de David Alan Black, en griego está en Sí, español exacto. y generalmente en Kindle está en muy buen precio. Igualmente en hebreo tenemos el de Enrique Farfán Navarro, en español. Y anda otra cosita por ahí que más adelante hablaremos luego. Aparte de eso también está la aplicación de Biblingo, que aunque es por paga, pero es muy buena aplicación Muy bueno. y creo que ya tienen una parte que es en español, si mal no recuerdo, la gente de No sé, Biblingo. no sé, pero... Tienen Ah, bueno. En español. tienen un track en español. No sé hasta qué punto avanza Ujú. Sí. o cuántos niveles tienen, pero sí Yo lo tienen sabía un en inglés, no track sabía. en español. Claro, y también los programas que hay en diferentes seminarios con maestrías en divinidades que también tienen sus materias en lenguas bíblicas. Y ahí quisiera aprovechar que estás hablando de eso para hacerle una pregunta rápidamente y ahí conecto con lo que empezaba a hablar al inicio. ¿Cuál es su formación? ¿Cómo llegaron ustedes a ciencias bíblicas? En mi caso yo tengo una maestría en el Southeastern Baptist Theological Seminary. Lamentablemente la maestría que hice no contenía lenguas Ok, bíblicas. Ahí sí, por ejemplo, tomé clases particulares de hebreo con este caballero que está aquí, que ahí ok, fue que lo conocí. Y griego, básicamente aprovechando los recursos que acabo de mencionar a nivel de libros, fuentes en perfecto. internet. Así que los idiomas bíblicos fueron tu puente de una maestría en estudios cristianos, pues, a ciencias bíblicas. Sí, correcto. Bastante interesante. ¿Y Fausto? Bueno, mi interés para entrar en ciencias bíblicas tiene que ver con la conexión con el mundo de la traducción Ujú. bíblica. Entonces, para traducción bíblica tú necesitas entrar en un contexto de estudios en donde se hable de la historia, cultura, sociolingüística, Claro. de hecho, también contexto geográfico, político del mundo bíblico, junto con aspectos de las lenguas bíblicas, aspectos lingüísticos que quizá van un poquito más allá de lo que generalmente se estudia. Y realmente en el mundo de traducción es como, realmente es como los nerds de las Sí, ¿verdad? ciencias bíblicas. Se hace una separación que hasta cierto punto a veces no es necesariamente sana Ujú. entre lo bíblico y lo teológico. No, espérate, tú eres teólogo, yo soy biblista. Probablemente porque en ocasiones se necesita marcar esa Ujú. frontera, pero no necesariamente ese énfasis tiene que hacerse tan palpable ¿Y tú lo de hiciste a forma través, constante. a través de cuál programa? ¿Cuál fue tu maestría y doctorado? Mi maestría fue, bueno, yo tengo la maestría en lingüística y filología española, una maestría también en lenguas antiguas y supervivencia en la Universidad de Barcelona y luego el doctorado también en filología semítica. Mira, qué interesante. Yo hago esta pregunta porque iniciamos hablando de personas como Landeta que quizás hicieron maestría en divinidades o teología o algo así y quizás tengan el interés de pasar a ciencias bíblicas. Aquí vemos que nosotros tenemos, de hecho, formación diferente. Yo vengo del área de lingüística y de educación, fue lo que estudié. Y después encontré la Universidad Libre de Ámsterdam con sus programas a distancia y ellos tienen un programa de doctorado en Nuevo Testamento, que es el que estoy haciendo, pero también un programa predoctoral de entrenamiento, que es equivalente a una maestría. Y yo como había hecho maestría antes, me admitieron a ese programa e hice ambas cosas. Estoy en ambas cosas ahora. Pero es
esto es un ejemplo de las oportunidades que se tienen para estas personas que ya tienen una base. Si ya existe una maestría en un seminario, quizás, como bien decía Landeta, a través de los estudios de idiomas, complementar con profes, con los recursos que mencionaba Landeta, quizás también con las lecturas. A mí me ayudó muchísimo las lecturas, poder ver si yo me interesaba por Nuevo Testamento, empezar a leer introducciones al Nuevo Testamento, empezar a leer metodología de crítica bíblica aplicada al Nuevo Testamento. Después también me ayudó muchísimo empezar a trabajar en exégesis, porque algo que nos distingue a los biblistas en nuestros trabajos tiene que ser la exégesis. Entonces, esa práctica, que son algunas de las formas en las cuales podemos complementar nuestra formación y de ahí movernos a otros programas, por ejemplo, en universidades europeas en España. Perdón que te Ajá. interrumpa, y ya que tú hablaste del Nuevo Testamento, exégesis, quizá para nuestra audiencia, a pesar de que muchos nos preguntan constantemente qué hago para estudiar ciencia bíblica, sería bueno hablar de los tracks Claro, o claro. de las, De las, ¿cómo se dice aquí? De las menciones que hay dentro de ciencias bíblicas. Por ejemplo, en mi caso, mi mención es Antiguo Testamento. Claro. Entonces, mi interés raya en las lenguas y también en el mundo del Antiguo Testamento. Cuando hablábamos al principio de que tú hicieras el doctorado en Biblia y la necesidad que había en eso, creo que tuvimos esa conversación. Eso fue una de las preguntas que yo te hice. ¿Qué a ti te gustaría hacer? ¿Antiguo Testamento Nuevo Testamento, definitivamente. o Nuevo Testamento? Antigua de ustedes, se los dejo. Dentro de esas menciones de Antiguo y Nuevo Testamento, entonces tenemos las lenguas bíblicas, crítica textual, arqueología, exégesis. Entonces, hay diferentes tracks o trazos o menciones de especialización que son las que vemos dentro del mundo de ciencia bíblica. ¿Qué otra parte de la que mencionamos? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Bueno, lenguas bíblicas, crítica textual, filología, lingüística, exégesis. Está también estudios de cristianismo primitivo, historia de la iglesia, filología de esos escritos específicamente. Creo que también podríamos incluir ahí los estudios de, déjame ver, crítica filológica, como bien tú mencionabas, pero hay algunos dentro de ciencia bíblica que estudian religiones comparadas a través de los textos. Entonces hacen que cae dentro de filología, pero lo agrupan dentro de un esquema más histórico. Está también el asunto de la metodología, filosofía de la religión a través de los textos también. En algunos casos es una de las menciones que se hace, aunque tiene una connotación un poco más filosófica que O los paleografía, demás. que ya es una Otro ultra mundo. especialización en donde las personas pueden identificar, y hablaremos de eso en uno de los próximos episodios, pueden identificar de dónde proviene un manuscrito, de qué época, a través de cómo se escribe, cómo vienen los trazos, qué tipo de material se usa, Hábitos etcétera. escriturales. Así que esto es medio nerd, pero Y en todo esto, que es quizás el reto, se necesita inglés. Porque lamentablemente ahora no tenemos tantos recursos en español que podríamos utilizar para nuestros estudios. Yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido que leer papers o ensayos, tener que escribir, presentar en inglés porque es el lenguaje académico ahora. Y aunque hay muy buenas propuestas en Latinoamérica, quizás necesitamos apoyarnos todavía del inglés. Así que yo diría que una buena forma de hacer la transición y de irnos preparando es si alguien quiere estudiar ciencias bíblicas, quiere especializarse en antiguo, nuevo, crítica textual o cualquier otro campo, es una muy buena idea iniciar por el inglés, porque el inglés te va a abrir el acceso a la literatura. Y sobre todo que en el inglés te mantiene actualizado, porque yo creo que parte del problema que hay si tú solamente dependes de literatura en español es que lo que hay, además de que es poco, muchas veces ya tiene sus años. Y la nueva literatura, los nuevos estudios, los nuevos ensayos que se están escribiendo es en español, es en inglés. Entonces eso es una forma de uno mantenerse actualizado. Y de hecho, una de las primeras recomendaciones que yo le hago siempre al que me pregunta por dónde arranco, qué hago, tiene que aprender por lo menos a leer el inglés. Claro, Porque así es que tú te vas a mantener bien informado. definitivamente. Y hay una pregunta que me gustaría que Fausto respondiera, y tú también, Landeta, obviamente. ¿Qué hacemos con una formación en ciencias bíblicas después que la tenemos? O sea, ¿para qué vamos yo creo a que antes de trabajar llegar a esa pregunta, quizá debamos aclarar los diferentes tracks que hemos llamado. Ah, Track bueno, 1, dale, track dale. 2. En el track 1, lo que hablamos es tú puedes hacer
el cambio hacia ciencias bíblicas viniendo de una licenciatura en teología y de una maestría en teología. Las dificultades que tenemos en nuestro continente, que no hay muchas organizaciones que enseñen ciencias bíblicas. Ahora mismo CETECA va a abrir un doctorado en ciencias bíblicas el próximo año. La UNEF ha intentado abrir varias veces una maestría, no con mucho éxito. La UNEF es la Universidad Evangélica Dominicana. Y hay otras organizaciones que tienen quizás una licenciatura con cierto énfasis en Biblia, pero usualmente es en teología. Entonces, si vas a hacer algo a distancia, probablemente una licenciatura, si no hablas inglés, y una maestría en teología te puede dar la apertura que luego tú hagas un doctorado en algún tema relacionado con ciencias bíblicas, ya sea lengua, filología, crítica textual, etcétera. Las universidades europeas tienen la facilidad de que uno lo puede hacer a distancia. Existen exigencias que tienen que ver con la disponibilidad de recursos. Entonces, universidades como la de Cambridge o la de Oxford te piden que vivas cerca de, no tiene que ser esa misma institución, pero cerca de una institución que tenga una buena biblioteca. Eso es importante porque se necesita tener recursos y son libros caros. Entonces, esa es una primera, lo que hemos llamado un primer track, que de hecho, si sabes inglés, probablemente puedas entrar directamente a una licenciatura en ciencias bíblicas o en Biblia. Un track 2 es iniciar la carrera. Directamente para esto tendrías que salir del país. Creo que CETECA también va a abrir una maestría en ciencias bíblicas es virtual, semi-virtual, no sé cómo, semi-presencial. Podría ser semi-virtual también, ¿no? Sí. Que es virtual, sí. Le decimos semipresencial, donde tú viajas 2 o 3 veces al año y luego la otra parte la completas a distancia. Pero la realidad es que hay que viajar y quizás hacer la licenciatura y la maestría en alguna organización. Yo me inclino más hacia los europeos porque tienen programas en español, y ya los doctorados europeos, muchos como el que Alexander está haciendo, como el que yo hice también en la Universidad de Barcelona, tienen ese componente a distancia en donde tu responsabilidad es hacer una investigación. Entonces esas son las dos posibilidades. Vamos a dejar un listado de instituciones a las que tú puedes accesar o gente con la que tú puedes hablar con respecto a esto, y luego le damos paso a la pregunta de Alexander. Ahí aclaramos. Entonces, imagínate que alguien hizo su licenciatura, hizo su maestría o hizo maestría en otra cosa y después se puso a estudiar lenguas bíblicas porque vio a Landeta y se interesó y todo esto. ¿Qué hacemos? Landeta manda fuego. Claro. Landeta es incendiario ahora. Yo soy un tipo tranquilo. Wow, bastante. Tranquilo soy yo. Claro, no, para nada. Entonces, ¿qué hacemos con esa formación? ¿Qué hacemos con esos años dedicados a estudiar lenguas bíblicas? ¿Qué hacemos con el griego, el hebreo, la crítica textual más adelante? ¿Para qué nos serviría esto? Bueno, yo creo que eso sirve. Yo entendería que cualquier persona que enseñe la Biblia de manera formal o informal, si puede formarse en ciencias bíblicas, yo lo invito a eso, yo lo llamo a eso. ¿Por qué? Porque eso, como decíamos al principio, eso te ayuda a ver detalles en el texto bíblico que quizás con cierta limitación o información quizás tú no ves. Claro. Y eso facilita el tema de la enseñanza, por un lado, o sea, de tú transmitir el texto bíblico a otro, pero también para formación personal. A mí mismo, por ejemplo, me ha ayudado bastante. A veces a mí se me ocurre un tema o quiero dedicarme a un libro específico de la Biblia, y poder estudiarlo de esa manera es más, y yo sé que puede sonar, no quiero sonar arrogante, pero pues, es más provechoso. Hay muchas cosas que uno empieza a ver y a absorber. Por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, pensar en alguna sección también del Antiguo Testamento sobre todo, y ver, ok, ¿dónde está la academia actualmente? O sea, ¿qué dicen? Y no solamente eso, por lo menos en mi caso yo también trato de
aún de consultar autores pudiéramos decir que en diferentes partes del espectro. Por ejemplo, ¿qué dicen autores o biblistas que son un poco más confesionales? ¿O qué dicen biblistas que son un poco más críticos? Y cómo poner estas diferentes exposiciones me ayuda a mí a formar una posición, una postura sobre un tema bíblico cualquiera. O sea que en ese sentido, creo que el ayudarnos a profundizar más en el texto bíblico, eso en sí es sumamente útil. Claro. En mi caso. Mira, yo entré al mundo de la ciencia bíblica por la traducción bíblica. Y desde el campo en donde yo me encuentro, veo la constante necesidad de biblistas con buena formación. Hay gente que tiene conocimiento de Biblia, pero las competencias de alta academia que usualmente se necesitan para trabajar en ciertos aspectos de la traducción, que dentro de la organización en la que yo trabajo no solo incluyen la traducción del texto bíblico a lenguas mayoritarias o a lenguas indígenas, sino que también incluye la preparación del Nuevo Testamento griego que se usa para traducción o para estudios, o la Editio Critica Major, que también se usa para tener una comparación amplia, no total, de los manuscritos que hay disponibles del Antiguo Testamento griego, del Nuevo Testamento. Entonces hay competencias que se requieren al involucrarse, que definitivamente necesitan que uno se forme en ciencias bíblicas, y hay una necesidad constante. Lamentablemente, cuando se abre la puerta de la necesidad, no hay personas capacitadas para que entren en ese mundo, y es lo complicado. Pero también, como ya yo no soy pastor, pero durante mucho tiempo sí balanceé entre el biblismo y el pastorado. A mí me ayudó muchísimo el poder tener un acercamiento desde el mundo de las ciencias bíblicas al momento de yo poder preparar los mensajes, preparar los estudios bíblicos, acercarme personalmente al texto, porque se desarrolla una honestidad. Exacto. Que usualmente uno no tiene cuando hay cierta distancia, o cuando simplemente ve el texto a través de comentarios o de la teología de otra persona. El pastor es muy ocupado, entonces requiere a veces buscar de aquí o de allá, claro, para no reinventar la rueda. Pero esto me permitía poder ir al texto y tener los recursos necesarios para yo desarrollar algo que conectara con la comunidad, y realmente me ponía los pies sobre la tierra, porque mi formación era para yo solamente poder transmitir y tomar del texto lo que decía el texto. Entonces eso me limitaba a no irme, en República Dominicana decimos irme en una, o que se me vaya la guagua, inventando cuestiones de conectar Saturno con Shabbat, para poder innovar o lo que sea, no simplemente la palabra de Dios y extraer desde sus riquezas. Creo que en el pastorado eso también es útil. Claro. Yo creo que en mi caso también yo veo el estudio de la Biblia en este nivel académico como una herramienta evangelística. Y es una herramienta evangelística a nivel intelectual. Nosotros por mucho tiempo hemos respondido, como bien decía Fausto, quizás nos hemos acercado a la Biblia a través de los lentes de nuestra tradición. Y todos lo hacemos y lo seguiremos haciendo, porque es parte de cómo nosotros los seres humanos nos relacionamos al texto. Sin embargo, esa honestidad que mencionaba Fausto se puede convertir en una buena oportunidad para quizás lo que antes eran respuestas sencillas o respuestas reduccionistas y simplistas a preguntas que eran mucho más complejas. Ahora, con una buena formación y esa honestidad que nos da ir al texto y no simplemente repetir lo que la gente nos ha dicho siempre que tenemos que decir acerca de textos específicos, yo puedo acercarme a alguien que me diga que no cree que la Biblia es palabra de Dios, que no cree que la Biblia es un libro antiguo, sino que lo escribieron unos amigos que se sentaron un día y se inventaron la religión. Yo creo que con estas herramientas nosotros, en vez de quizás responder lo que siempre hemos dicho, podemos ir a través de las herramientas que nos da las ciencias bíblicas, explicar contextos históricos, explicar
como hechos relatados en la Biblia se conectan con hechos de la historia universal y a la vez esto afirma nuestra fe y nos hace sentir un poco más cómodos donde podemos acerca de lo que creemos, más tranquilos donde no podemos quizás estar más cómodos porque tendremos que ser honestos, pero a la vez en ambas cosas puede ser una buena herramienta de discipulado y de evangelismo a otras personas. Decirle, mira, yo no tengo la respuesta a tu pregunta quizás de forma definitiva, pero lo que sé es esto y de la misma forma que quizás tú no sabes, podremos encontrar una respuesta juntos. Esa honestidad yo creo que es muy importante. Tú sabes que en mi experiencia, a mí me ha pasado que, como en mi iglesia, por ejemplo, saben que yo estoy metido con el tema del estudio de la Biblia y todo eso, hay personas que se me acercan con preguntas honestas, con cosas que están leyendo. Yo recuerdo, por ejemplo, una hermana que me hizo la pregunta de, ven acá, ¿y por qué que un texto bíblico dice que Mical no tuvo hijos y hay otro texto que dice que Mical tuvo 5 hijos? ¿Cómo yo lidio con eso? O sea, ¿qué está pasando ahí? Y fue interesante porque lo que ella me dijo fue, mira, yo he hecho esa pregunta a varios hermanos y como que nunca he tenido como una respuesta clara respecto a esa situación. Y bueno, yo lo que hice fue que me puse a investigar y básicamente es una variante textual que hay allí. Que hay una variante que en vez de Mical debería ser Merab, por ejemplo. El punto es de que hay personas en nuestras congregaciones que están leyendo el texto bíblico y tienen preguntas honestas. Claro. Y qué bueno que uno puede usar precisamente el conocimiento de las ciencias bíblicas como un instrumento para traer claridad y aún poder responder a cuestiones así. Y no necesariamente, y lamentablemente hay personas que sí usan la ciencia bíblica para traer confusión y traer views y ese tipo de cosas. Pero realmente nuestro propósito, y de verdad yo doy muchas gracias a Dios que me permite estudiar la Biblia de esta manera, pero en un contexto de una comunidad, de una iglesia, que me permite, como decía Fausto, tener los pies sobre la tierra. Y aún poder ayudarles en ciertas preguntas que ellos puedan tener, que son preguntas honestas, que no es una cuestión como, mira, no mires para allá. No, bueno, o sea, vamos a mirar que hay algo que tenemos que entender que es lo que pasa. Claro, y algo también que te da es la facilidad que por muchos años yo estuve en el medio teológico latinoamericano y debo decir que no es lo mismo. El poder estudiar ciencias bíblicas, el profundizar en estudios bíblicos te da acceso a académicos de los que solamente tú lees. Y son gente que están a un email o a una llamada telefónica bien dispuestos a hablar con uno y de hecho a discutir sobre dudas o hasta de desacuerdos de forma sana, que es una locura en Latinoamérica de ofenderse y de mandarse al carajo. Esto es totalmente diferente, pero yo he visto eso como esa accesibilidad que te da a personas que están haciendo investigaciones importantes, te ven como par, te ven con respeto y te dan acceso, de hecho, a lo que están trabajando en la actualidad. Eso también es una ventaja. Y ahí Alexander quiere dar un consejo acerca de no estudiar en organizaciones no acreditadas. Tengan cuidado con eso. ¿Qué tú quieres decir sobre eso, Alexander? Yo no quería decir nada, pero ya que Fausto lo menciona, lo quería decir. la verdad, miren, es muy importante. Yo te voy a invertir su tiempo y su dinero. Y a menos que la institución sea transparente y le esté diciendo, bueno, nosotros te estamos ofreciendo un programa de formación, te estamos ofreciendo una oportunidad de que aprendas, pero no te estamos ofreciendo una licenciatura, una maestría, un doctorado verdaderamente acreditado, ya que usted va a invertir tiempo y dinero, hágalo en una institución en la cual cuando usted termine ese título le vaya a valer para algo importante. Yo creo que lo podríamos dejar así. Si la institución es honesta y le dice, yo conozco de institutos que dicen, no estamos acreditados, no lo vamos a hacer, te estamos ofreciendo algo de formación que te puede servir en la iglesia y te puede servir como un fundamento para que lo puedas usar más adelante. Eso sí, hágalo porque es importante aprender. Pero de ahí a pasar a decir, te estamos graduando con una licenciatura, una maestría, que solamente ellos la reconocen, es complicado. Sí, huyan de doctorados en un año, no, eso no, maestría, doctorado en 2 años. Y aquí yo quiero decir algo importante. No todo el mundo tiene que hacer una maestría o un doctorado. Claro, muy buen punto. Un consejo que yo siempre le doy a la gente que me pregunta, mira, yo quiero estudiar, siempre es, ¿por qué tú quieres hacer un doctorado? ¿Y por qué tú quieres hacer una maestría? Y la verdad es que si tú no lo vas a usar, no inviertas ni los recursos ni el dinero en eso.
lo mejor que tú puedes hacer, hay muchísimos diplomados en ciencias bíblicas, hay buenas lecturas, lamentablemente la mayoría en inglés, y hay buenos espacios con seminarios constantes sobre diferentes temas, algunos no tan especializados y otros muy especializados, que son bien accesibles, a veces hasta gratuitos, que te permiten ampliar ese conocimiento y que tú lo pongas al servicio de la iglesia. Pero si tu intención es llamarte doctor o que te digan magister, suelta eso. De hecho, como cristianos ni siquiera nos pega. Y bueno, yo espero que esto haya respondido sus preguntas y así abrimos nuestra segunda temporada. Así mismo. Del podcast que quizá algún día se llamará Fluyendo con la Biblia. Hasta la próxima.